Consejo Nacional Electoral, Elecciones Generales 2025, segunda vuelta. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. ...8:35 en el territorio continental ecuatoriano... buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a Fernando Guamán, presidente de la comunidad indígena del Chimborazo, a propósito del acuerdo firmado ayer en Alausí, en Tixán, el acuerdo entre la candidata de la Revolución Ciudadana y la dirigencia de Pachacuti y una parte de la dirigencia de CONAIE, al punto que ni siquiera concurrió personalmente el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. ¿Cómo se llega a este acuerdo? ¿Fueron convocados? ¿Cómo ve? ¿Hay división o hay unanimidad? Porque no se ha podido ver unanimidad en una decisión casi impuesta por el señor Leonidas Issa. Muy buen día, Fernando Guamán. Buenos días, estimado Miguel, y a todos quienes sintonizan este medio de comunicación. Saludo desde la provincia de Chimborazo. Sí, efectivamente, las decisiones que ha tomado los dirigentes nacionales, en este caso de Pachacuti y la CONAIE, son decisiones a título personal. No ha habido un consenso en las asambleas, en las organizaciones, en las comunidades. No ha habido un consenso dentro de la estructura de Pachacuti. Esta decisión lo han tomado a título personal y por lo tanto las bases hemos rechazado rotundamente porque no ha sido consensuado, no hemos sido consultados. Cuando el movimiento indígena de Chimborazo es la estructura de la Ecuarunari, de la CONAIE, Pachacuti es un brazo político del movimiento indígena y sin embargo no hemos sido tomados en cuenta ni para siquiera como una consulta sobre este acuerdo, sobre la firma de este acuerdo. Es decir, ¿es una decisión impuesta por Leonidas Issa y sus amigos de la directiva? Es una decisión que impuso Leonidas Issa y Guillermo Churuchumbi. Y obviamente hay ciertos grupos que les rodean, pero que no tienen nada que ver con la estructura del movimiento indígena y de Pachacuti. ¿Y por qué cree que no fue Leonidas Issa a este acto? Primero, el compañero Leonidas Issa sabe que en su conciencia está que traicionó la lucha, los 10 años de lucha de la CONAIE contra las políticas del correísmo. Y hoy con ese acuerdo prácticamente terminaron traicionando, y por eso es que no tuvo la cara de venir pisar la tierra de los puruáes. Otra, piensan que las bases, las comunidades, los dirigentes, que no damos cuenta quién está detrás de todo de esta traición, trató de lavar la mano con tal de no venir y no firmar. Pero nosotros tenemos claro quién fue el autor de todo esto, quién fue el autor, el causante de la división actualmente de la CONAIE y de Pachacuti, es Leonidas Issa, Guillermo Churuchumbi, porque responden los intereses del correísmo. Por esa razón no tuvo la cara de venir y firmar aquí en la provincia de Chimborazo. Se está olvidando, porque eso es parte de la historia reciente del Ecuador, que el gobierno con el que han firmado con su candidata les persiguió, les apaleó, les golpeó, les quitó la sede de Pachacuti firmando luego de que en esa administración les quitaron la sede en Quito. A ver, la CONAIE durante el gobierno del correísmo hemos sido perseguidos, hemos sido maltratados, hemos sido encarcelados. Nuestros compañeros amazónicos fallecieron, quitaron la radio Aruta, trataron de desalojar de la CONAIE, encarceló a los dirigentes, los compañeros los compañeros estudiantes, los 10 del Oluncoto, el 30S. Fue un gobierno dictatorial,
fue un gobierno que persiguió, que humilló, que minimizó a los pueblos y nacionalidades indígenas. ¿Cómo es posible cuando la candidata de este gobierno del correísmo nos trató de que la CONAI no representa a nada, que la CONAI vaya a mandar en su casa, que ponchos dorados, emplumados, todos esos tipos de actitud racista hemos resistido durante los 10 años de correísmo? Hoy el compañero Leonidas Issa y Guillermo Churuchumbi firman ese acuerdo. Nosotros lo consideramos como ese acuerdo de traición. Y por lo tanto, desde Chimborazo, jamás vamos a estar de acuerdo con ese acuerdo que firmaron, que pactaron, prácticamente entregando esta lucha de 10 años contra las políticas del correísmo. Hoy entregan a la candidata del correísmo. Y eso jamás lo vamos a perdonar como movimiento indígena de Chimborazo. Es decir, ustedes no quieren cerrar esa página, sino que debió ser materia de un análisis antes de cualquier acuerdo con cualquiera de los candidatos. La mayoría de las organizaciones de los pueblos, de las provincias, solicitamos de que la CONAI no debería dar apoyo a la revolución ciudadana, más bien unificar nuestra estructura, plantear demandas y seguir en exigencia de las demandas que el pueblo ecuatoriano y que los pueblos y nacionalidades históricamente no hemos sido atendidos. Eso fue la propuesta de la mayoría de las organizaciones. En ningún momento las bases hemos decidido de que tenemos que firmar algún pacto, algún acuerdo con la candidata de la Revolución Ciudadana. Entonces, al tomar esta decisión, a título personal, ha desobedecido las decisiones colectivas. Y lo que tendría que hacer, compañero Leonidas, es, por bien de la CONAI, por respeto a la CONAI y por la dignidad de la CONAI, dar un paso al costado. ¿Eso que implica que deje la presidencia de CONAI? ¿No tocaba ya la elección? Por bien de la CONAI, por la paz de las estructuras de la CONAI, el compañero Leonidas lo que tiene que hacer es llamar al Congreso de la CONAI para que las bases elijamos al nuevo Consejo de Gobierno, obviamente al nuevo presidente. No tiene la autoridad, no tiene legitimidad, su periodo ha terminado hace un año atrás y por lo tanto ha perdido el respeto en los territorios, ha perdido esa autoridad en las organizaciones, lo que ha provocado es más división, más resentimiento entre la estructura del movimiento indígena. Y cuando usted dice en Chimborazo no se consultó a todas las comunidades, ¿significa que es una decisión impuesta? Y por otro lado, ¿qué pasó con las comunidades? ¿Participaron ayer? ¿Participaron de ese acto? ¿Fueron solo unos dirigentes, unos militantes? ¿Quiénes participaron? La estructura del movimiento indígena de Chimborazo está en los 10 cantones. El evento que ayer hicieron es un evento nacional que en la plaza de Tixán tiene una capacidad de 4,000 o a lo mucho 5,000, pero no lograron llenar. Estaban 2,000, a lo mucho unos 3,000 personas a nivel nacional que vinieron de 8 provincias para hacerle entender que la provincia de Chimborazo, que la estructura del movimiento indígena está apoyando a la Revolución Ciudadana o está apoyando en este caso a Leonidas Issa, cuando en la realidad es totalmente contrario. Hay compañeros que participaron del sector de Alausí, pero bajo obligación, bajo presión, bajo amenaza. Me puso en conocimiento los dirigentes de las comunidades de que están obligando que si no bajan, van a poner una multa, que si no bajan, van a sancionar. Entonces, con esa forma de presión, pues algunos compañeros también estaban allí, pero no la estructura del movimiento indígena. En Alausí coordinaron con Parlamento de Alausí, que Parlamento de Alausí no tiene nada que ver dentro de la estructura del movimiento indígena de Chimborazo. Sí tenemos organizaciones que están agrupados con las comunidades, pues ellos no participaron en este evento. ¿Y quiénes participaron? Eso le digo que es una convocatoria a nivel nacional, vinieron de 8 sectores, son compañeros que fueron obligados a asistir a ese evento bajo multas, entonces, y también adherentes y militantes de la Revolución Ciudadana.
la estructura en sí de la CONAI, del movimiento indígena, no participaron, no estaba la estructura de la Ecuarunari, de la CONAICI, de la CONFEñay, y tampoco estaba la estructura de Pachacuti, no estaban los militantes de Pachacuti, adherentes de Pachacuti no estaban los militantes de la Revolución Ciudadana a nivel nacional que habían asistido a ese evento. Es decir, ¿había más militantes de la Revolución Ciudadana que indígenas de provincias? Exactamente, eso es lo que se vio. Era militantes de la Revolución Ciudadana. Obviamente hay algunos compañeros del sector de la UCI presionados, amenazados que tuvieron que obligatoriamente asistir, pero no en su totalidad. Más eran los adherentes de la Revolución Ciudadana. Y los indígenas del Chimborazo, usted preside la comunidad indígena del Chimborazo, no asistieron, siendo en Alausí, en Tixán. La estructura del movimiento indígena de Chimborazo no participamos, nuestros dirigentes no participaron, y es más, la Revolución Ciudadana, el correísmo no tiene aceptación, no tiene cabida en la provincia de Chimborazo, cuando en su mejor momento no ganaron ni una sola elección. Y por lo tanto, el 13 de abril, esa historia se va a duplicar. Por la traición del compañero Leonidas, por la traición del Guillermo Churuchumbi, en la provincia de Chimborazo le diremos no al correísmo. Es decir, si el resultado de la primera vuelta no les permitió ganar ni siquiera a Leonidas Issa, candidato presidencial, sino al presidente candidato Daniel Noboa, ¿esto pudiera repetirse o profundizarse en la definición del 13 de abril? Va a sumar, el resultado va a ser contundente en rechazo a la candidata de la Revolución Ciudadana, y esto no significa de que estamos traicionando nuestros principios, esto no significa de que estamos entregándonos a un candidato, a un gobierno de derecha, sino esto va a ser en dignidad por la patria, por la paz, por la democracia, que la provincia de Chimborazo lo vamos a demostrar con resultados y con contundencia en rechazo a la Revolución Ciudadana. ¿Y qué otros dirigentes se han opuesto a este acuerdo? Hemos escuchado a Jorge Herrera, que fue un presidente de la CONAIE, a los dirigentes de la CONFENAIE en el sector, en la región amazónica ecuatoriana. ¿Qué otros candidatos han estado en desacuerdo? ¿Otros dirigentes? Las decisiones arbitrarias, las decisiones antojizas que ha tomado Leonidas Issa y Guillermo Churuchumbi ha dispersado a la estructura del movimiento indígena, ha dispersado a los dirigentes, a los exdirigentes, y por lo tanto no ha habido esa unidad. Por eso es que la Amazonía ha tomado una decisión, la costa otra decisión. Los exdirigentes de la CONAI, nosotros lo consideramos como nuestros taitas, nuestras mamas, también han rechazado esta actitud, porque el compañero Leonidas Issa responde a los intereses del correísmo. Y los intereses del correísmo ha sido dividir la CONAI, terminar la CONAI, y está cumpliendo con su cometido. Y por lo tanto nosotros no vamos a permitir que más el correísmo siga dividiendo a nuestra estructura organizativa. ¿Y ha visto la posición de la CONFENAIE en la región amazónica, que ha sido absolutamente clara? Nosotros respetamos las posiciones de cada uno de los pueblos, y eso de hecho yo he planteado en la asamblea de la CONAI. Como Chimborazo nosotros hemos tomado esta postura y también hemos pedido que respete, y asimismo respetamos los criterios de cada uno de nuestros hermanos de otras organizaciones que también han tomado esta decisión, pero esta decisión han tomado es porque no ha habido un liderazgo, no ha habido un consenso, no ha habido el respeto de las decisiones de las organizaciones, sino ha impuesto una decisión desde arriba, y eso es lo que ha dispersado que nuestras organizaciones, que los pueblos tomemos decisiones distintas. ¿Cómo entender precisamente por esa oposición que se haga en una parroquia de la provincia del Cotopaxi? Perdón, del Chimborazo, en Alausí, en Tixán. No, en la provincia de Chimborazo no tiene la aceptación la Revolución Ciudadana, y asimismo tiene el rechazo
el compañero Leonidas Issa por haber traicionado a esta lucha. Y por lo tanto, se arrinconaron en un cantón, en una comunidad, en donde las autoridades, en este caso, alcaldes, están alineados a la Revolución Ciudadana, y entonces, por ese lado, hicieron este evento. Y no lo hicieron en otros cantones porque sabían que no tenían aceptación y no tenían el respaldo. ¿Y qué dirigentes se han expresado de esa manera? A ver, aquí en la provincia de Chimborazo, la única organización social, diríamos, de que es el Parlamento Indígena de Alausí. Quienes están al frente de esta organización fueron candidatos con la Revolución Ciudadana, y en esta vez también fueron candidatos con partidos aliados a la Revolución Ciudadana, y es por eso que se concentraron ahí y no en otros cantones. Entonces, hay un rechazo de esta firma de acuerdo de la mayoría de las organizaciones de quienes conformamos el movimiento indígena de Chimborazo, porque no hemos sido consensuados, son decisiones a título personal, quisieron imponer sus intereses, y para eso nosotros no hemos prestado como movimiento indígena de Chimborazo. Y por lo tanto, al menos en la provincia de Chimborazo, el compañero Leonidas y Guillermo Churichumbi ha perdido legitimidad, ha perdido autoridad. ¿Y se puede dar nombres y candidatos que incluso han ido a organismos seccionales aliados desde el movimiento indígena con la Revolución Ciudadana? Omito dar el nombre, porque mal podría dar, no tengo dos nombres, dos apellidos, porque también puede haber confusión, pero en Cantón Alausí, un compañero es alterno de la asambleísta Patricia Núñez. Entonces son ellos quienes se infiltran en la estructura del movimiento indígena, en las comunidades, para tergiversar, para engañar, y por ese lado es que se llevó ese evento allá. Son ellos quienes organizaron. No es que las bases del movimiento indígena, la estructura del movimiento indígena organizaron, sino los candidatos, inclusive este candidato ahorita es asambleísta alterno de la Patricia Núñez, que es de la Revolución Ciudadana. Asimismo, el presidente del Parlamento indígena fue candidato como alterno por Movimiento Avanza, de un partido político que estaba al frente, en este caso, si mal no me recuerdo, era el presidente o director nacional de Seguro Social Campesino, algo así, de Movimiento Avanza. Entonces, el Movimiento Avanza termina dando apoyo y haciendo alianza con la Revolución Ciudadana. Entonces, ahí la evidencia de que no es que es coordinado, no es que las bases del movimiento indígena los recibieron, sino partidos políticos, son personas que están alineados de alguna forma a la Revolución Ciudadana. ¿Y qué piensa? ¿Ha leído usted el contenido del acuerdo que firmaron este domingo en Alausí la Revolución Ciudadana y la dirigencia de Pachacuti, que contiene precisamente 25 puntos? No son solo una mera declaración, porque no ponen cómo van a implementar. Es fácil decir, vamos a reducir el IVA del 15 al 12, vamos a eliminar la minería a gran escala de cielo abierto, pero no dicen cómo piensan implementar. ¿No resulta demagógico estos 25 puntos? El correísmo llegó al poder con el apoyo del pueblo ecuatoriano, y uno de ellos fue la CONAI, los pueblos y nacionalidades. Llegado al poder, nos dijo que les vaya bien, que la CONAI vaya a mandar en su casa, que la CONAI no representa nada. Y lo mismo va a pasar. Y de hecho, le aseguro que la Revolución Ciudadana no llegará nunca más al poder. Y eso es una. Otra, podrían haber firmado cualquier documento, podrían haber firmado cualquier pacto, pero eso no lo van a cumplir. Que no nos van a engañar con ese documento. Para mí, simplemente fue un show para tratar de ganar el voto aquí en la provincia de Chimborazo. En la provincia de Chimborazo están las cosas ya definidas. Daniel Noboa en la primera vuelta obtuvo más del 50% de aceptación.
la Revolución Ciudadana el 24% de aceptación y el compañero Leonidas en tercer lugar con el 15% de aceptación. El juego aquí en la provincia de Chimborazo está los 50.000 votos. Y esos 50.000 votos no va a endosar a la Revolución Ciudadana. Por traición de parte de Leonidas Issa, pues esos 50.000 votos dispersará a favor de Daniel Noboa. ¿Qué le hace asegurar al presidente de la comunidad indígena del Chimborazo, Fernando Guamán, que la Revolución Ciudadana nunca más volverá al poder? Porque el pueblo ecuatoriano tenemos memoria, no queremos una dictadura, no queremos en donde persiga a los medios de comunicación, no queremos que por pensar diferente nos encarcele, nos persiga. Entonces, el pueblo ecuatoriano, la provincia de Chimborazo, somos conscientes, somos inteligentes que no vamos a querer volver a ese estado, a ese gobierno que nos persiguió. ¿Eso le hace asegurar esto de que no volverán al poder? Porque estamos conscientes y estamos seguros que no lo volverá a ganar, no llegarán nunca más al poder. Usted ha citado las cifras del Chimborazo. También en Cotopaxi, que es tierra del presidente de la CONAIE, tampoco ganó en la primera vuelta. Le he dicho y digo nuevamente que las decisiones impuestas por parte de Leonidas y Guillermo Churuchumbi ha dispersado a las bases y por eso es que no se ha podido unificar dentro de la estructura del movimiento indígena. Y por lo tanto, los resultados están dados, ni en la provincia de Cotopaxi, donde es el compañero Leonidas, no tuvo la aceptación como él creía. Entonces, en ese sentido, pues los resultados están dados y nosotros como Chimborazo vamos a seguir manteniendo esta posición hasta que se den los resultados, que es el 13 de abril de este año. Usted dice que esta decisión de Leonidas, dice, sus dirigentes, ha marcado ha dispersado a las bases, pero también a los dirigentes de las provincias del país. Todo lo que es la estructura del movimiento indígena está dispersado y no echo la culpa al gobierno, así como lo echa la culpa el compañero Leonidas. Ha dicho de que el compañero Marco Guatemal desde la Secretaría de Pueblos ha dividido. Falso. La única persona, el único responsable que ha dividido, que ha fraccionado a la CONAI es el compañero Leonidas Issa y Guillermo Churuchumbi, porque responden intereses del correísmo, dividir a las organizaciones y tomar el poder. ¿Y cuándo se renueva la dirigencia de la CONAIE? Pachacuti fue hace poco, el año pasado, pero en la CONAIE, ¿cuándo se renueva la dirigencia? El Consejo de Gobierno de la CONAIE fue electo en Salasaca en 2021 o 21 para un periodo de 3 años. Han pasado 3 años y están en funciones prorrogadas 1 año. Legalmente le corresponde es autoconvocarnos. Las organizaciones, los pueblos tendrán que autoconvocar. Y si eso es las decisiones de otros pueblos, Chimborazo estará también en esa acción de autoconvocar. Caso contrario, lo que le corresponde a Leonidas Issa es hacer una convocatoria urgente al Congreso de la CONAI para que las bases elijan al nuevo presidente. ¿Y de qué depende que se autoconvoquen los dirigentes para que pueda instalarse una asamblea? Ya depende de cada una de las organizaciones cuál va a ser el accionar frente al Congreso de la CONAI. Nosotros también vamos a sumar en caso de que haya una autoconvocatoria, porque hay un comunicado de los compañeros de la Amazonía en donde hablan ya del Congreso de la CONAI. Y si eso es la decisión de las organizaciones como Chimborazo, nosotros también sumamos a la autoconvocatoria, pero por bien de la CONAI, solicitaría al compañero Leonidas de que convoque lo más pronto posible al Congreso de la CONAI
para que las bases elijan al nuevo Consejo de Gobierno. Pero claro, esto de alguna manera, señor Fernando Guamán, va a depender de los resultados de la segunda vuelta presidencial. Si es que gana el presidente candidato Daniel Noboa, se va a agilizar quizás esta autoconvocatoria, si es que Leonidas Issa no convoca. Pero si es que ganase en ese escenario la candidata de la Revolución Ciudadana, él va a tomar más fuerza hasta que se incumple el acuerdo, porque esos 25 puntos es muy difícil que puedan cumplirse y no resulta demasiado declarativo. Los resultados de las elecciones presidenciales no implica nada dentro de las decisiones de la CONAI. Puede ganar Daniel Noboa, puede ganar Luisa González, pero lo que sí es que las bases estamos conscientes de que tiene que haber el Congreso de la CONAI para elegir al nuevo presidente. Pero si no hay autoconvocatoria y no convoca Leonidas Issa, simplemente va a seguir en funciones prorrogadas. Las organizaciones no vamos a permitir que siga en funciones prorrogadas. Ya hay un pronunciamiento desde la CONFENIAI en donde ellos solicitan la convocatoria al Congreso de la CONAI. Pues en eso tenemos que seguir conversando tenemos que seguir también ya tomando decisiones desde distintas provincias, al menos la provincia de Chimborazo estaríamos dispuestos a autoconvocarnos. ¿Cuál es la expectativa final que tienen como dirigentes indígenas, usted como presidente de la comunidad indígena del Chimborazo, frente a este panorama, por un lado electoral, y por otro estas decisiones de una parte de la dirigencia indígena? A ver, lo que ha hecho la candidata de la Revolución Ciudadana es dividir al movimiento indígena del Ecuador, que eso han logrado. Y no es la culpa del gobierno, sino es la culpa de Leonidas Issa y de Guillermo Churuchumbi. Ahora, más allá de los resultados que se dé, nuestra lucha, nuestra demanda, seguiremos exigiendo con el gobierno que venga. Eso que quede bien claro, no es porque hemos rechazado la candidata de la Revolución Ciudadana, nosotros hemos entregado a un gobierno de derecha, no es que somos poncho dorados, nuestra lucha seguirá. Si hay que dialogar, si hay que plantear de nuestras demandas, pues lo haremos al gobierno que venga. Y si hay que exigir en las calles, también lo haremos con el gobierno que esté. Pero ustedes van a trabajar, van a impulsar, van a votar en Chimborazo, como ya lo hicieron en la primera vuelta gran parte el 50% de la comunidad indígena por el candidato a presidente. Como dirigente, no hemos trabajado pidiendo voto a favor de uno o a favor de otro. Lo que hemos dicho es que tomen decisiones conscientemente, de acuerdo, analizando con los gobiernos que ha pasado, con el gobierno actual. Entonces las bases han decidido, ahí están los resultados. Y en esta segunda vuelta también llamamos que cada organización, cada comunidad, tomen decisiones conscientemente para luego no digan que el presidente o tal organización tuvo la culpa, sino cada persona, cada individuo tomen decisiones de la mejor manera. Bien, la revista de Opinión Democracia agradece la atención al presidente de la comunidad indígena del Chimborazo, Fernando Guamán, y esta división que se evidencia en el sector indígena luego de este acuerdo entre la candidata de la Revolución Ciudadana y una parte de la dirigencia indígena de Conalle y de Pachacuti. Muchas gracias a Fernando Guamán la atención. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Le recomendamos, ya viene en ExaFM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz lunes a todos. Buen inicio de semana. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario.